Buenas. A nosotros nos tocó la comparación entre Adolos y Le Corbusier. Los integrantes son Gabriela Flores, Suzette Solórzano y mi persona, Elian Vargas. A nuestro proyecto lo nombramos Funche Sopa, que su significado yace en la palabra funche, significa función en checo, por Adolos, y Sopa significa orden en suizo, por Le Corbusier. En la siguiente presentación se hace la comparación de los 5 pasos de Le Corbusier con los pensamientos de Adolos. Observamos las similitudes de ambos arquitectos en algunos aspectos y también muy diferentes en otros, como por ejemplo, ambos incluyen ventanas con un propósito en su fachada. Sin embargo, Adolos las coloca más pequeñas a comparación de las ventanas de Le Corbusier, reflejando esta combinación de pensamientos en la idea de la vivienda propuesta y luego en la maqueta. Al ser ambos arquitectos modernistas, se dice inicialmente que las ideas propuestas por el arquitecto Adolos evolucionaron a la creación de los 5 pasos para Le Corbusier. A continuación vamos a hablar de los 5 puntos de la arquitectura de Le Corbusier y cómo el arquitecto Adolos aborda estos temas. El primer tema del cual habla Le Corbusier es de la carga. Le Corbusier decide utilizar el uso de pilotis para elevar el edificio y crear una superficie al nivel del suelo. Esta puede ser ocupada por el movimiento del automóvil o un flujo de las personas. El propósito de estos es elevar el edificio o la vivienda y crear un espacio en el inferior. Los pilotis funcionan como un soporte que permite la elevación de la estructura, funcionando como un sistema de pilares o columnas. Por medio del dibujo podemos observar cómo en cambio de utilizar muros o paredes para soportar o elevar la estructura, estos utilizan los pilotis en un orden específico para que logren una distribución de cargas eficiente. Para el manejo de las cargas, Adolos utiliza los muros de carga. Estos muros se adecuan a las necesidades del diseño y permiten la división de los espacios internos, al mismo tiempo soportando las estructuras y respondiendo a los requerimientos del usuario. El segundo punto de Le Corbusier se basa en los planos. Le Corbusier propone esto que conocemos como la planta libre. Este consiste en ubicar la estructura sobre el perímetro del proyecto para que éste no interfiera con el diseño interior. El colocar la estructura en el perímetro permite que la planta cuente con la menor cantidad de subdivisiones posibles. Por el otro lado, Adolos propone este método de ordenar los espacios que se conoce como round plan. Este se establece por medio de volúmenes y subdivisiones y ubicaciones por medio de sus necesidades y funciones. El propósito de este es permitir un flujo entre los volúmenes para funcionar como un solo organismo. Los volúmenes son como cuadrados que se dividen por necesidades los más grandes y que se encuentran más cerca de la entrada al proyecto. Son los espacios públicos y los que se encuentran hacia la parte trasera son más pequeños en sus dimensiones y se enfocan en el uso privado. Podemos observar cómo Adolos no evita el uso de divisiones en el espacio, más bien prefiere el uso de volúmenes. El tercer punto se enfoca en la fachada. Le Corbusier propone esto que conocemos como la fachada libre. La fachada libre consiste en retirar la estructura de las líneas de frente para permitir una mayor libertad compositiva. Al retirar las limitaciones estructurales de la fachada, permite que la fachada se convierta en unos muros ligeros con sus aperturas, aumenta en su limpieza estética. Por el otro lado, Adolos también busca el simplificar su fachada, pero él lo logra por medio de una fachada hermética. Este sistema consiste en que la estructura se esconde detrás de los muros de concreto, es decir, se encuentra en su interior, y esto permite que la fachada externa se simplifique y le da una privacidad en el interior. Además, ayuda a las divisiones que Adolos acostumbra a realizar por medio del round plan. La siguiente propuesta de Le Corbusier se basa en un sistema de ventanas. Le Corbusier propone las ventanas horizontales. Estas prolongan su apertura a lo largo de la fachada, garantizando un óptimo nivel de iluminación en el interior. El propósito de que la ventana cubra la longitud es para que las habitaciones se iluminen de manera equitativa. Estas ventanas se pueden observar como una cinta que recorre la longitud de la estructura.
En lugar de buscar una ventana que sea capaz de iluminar una habitación, Adelflos propone sus ventanas con un propósito, es decir, cada una de sus ventanas, el tamaño y su colocación es reflejada por la actividad que se realiza en el interior. En los proyectos de Adelflos es común observar varias ventanas pequeñas de formas geométricas con el propósito de iluminar un espacio específico. Estas se encuentran en una ubicación exacta para iluminar o ventilar un espacio específico. Y por último, Le Corbusier propone una manera de incluir las terrazas en sus proyectos. Le Corbusier propone lo que conocemos como las terrazas jardín. Él consideraba que todo espacio natural, el cual es ocupado por la construcción de un edificio, debe ser devuelto a la naturaleza, por lo cual él propone el uso de los tejados como un lugar para establecer estos jardines. Los decide utilizar las terrazas de una manera diferente. Estas parten de las áreas privadas, creando balcones. Estas son comúnmente encontradas en sus fachadas traseras. En fin, podemos observar cómo las propuestas que hace Le Corbusier con sus 5 puntos de la arquitectura moderna pueden ser abordadas de diferentes maneras como las que aporta Adolf Loos. Bueno, a continuación yo les explicaré la combinación de puntos que tendremos en nuestro proyecto. Como primer tema tenemos los pilotis y muros de carga. Hemos decidido que vamos a dividir el prisma que se nos otorgó, que era de 6x6x12, lo vamos a dividir a la mitad y esto va a permitir crear una convivencia entre las dos opiniones de los arquitectos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en lo que sería la fachada frontal vamos a conformarla por muros de carga, como lo plantea Adolf Loos, y en lo que sería la fachada trasera, el cubo izquierdo va a estar elevada con pilotis. Como segundo punto tenemos planta libre y round plan. La planta libre la vamos a incluir ordenando los pilotis que teníamos previamente. Esto va a permitir un acceso para los automóviles. Y el round plan lo vamos a incluir en el resto de la vivienda, como lo plantea Adolf Loos. Una vez, explicado eso, acá en los dibujos podemos observar cómo vamos a dividir estos bloques en lo que serían 3 plantas. En la primera planta, que se indica con color amarillo, va a haber un recibidor y una sala de estar. En la segunda planta podemos encontrar una lavandería, un baño y una cocina y comedor. Y en la tercera planta vamos a tener la habitación. A la hora de que aplicamos el round plan dentro de nuestra vivienda, esto nos va a permitir crear una economía espacial como lo planteaba Adolf Loos. El tercer concepto sería fachada libre y fachada hermética. La fachada libre la vamos a conformar elevando los pilotis que ya teníamos en la planta baja del lado izquierdo y los vamos a elevar hasta el nivel superior para que den soporte a esta sección de la casa. Luego la otra fachada va a tener lo que sería una fachada hermética como lo planteaba Adolf Loos, que esto nos va a evitar ver la estructura de la casa desde el exterior. Este tipo de fachada nos va a permitir favorecer la privacidad dentro de la casa. El cuarto punto sería ventanas horizontales y ventanas con un propósito. Para este punto vamos a incluir las ventanas horizontales como lo propone Le Corbusier, ya que estas ventanas permiten una entrada óptima de luz. Y las vamos a colocar con un propósito. Esto quiere decir que las ventanas van a ir a una razón del tamaño de las habitaciones en las que se encuentran. Por ejemplo, si una habitación es pequeña, la ventana que va a poseer será pequeña igualmente. En los dibujos podemos observar cómo hay una ventana en la planta baja que es considerablemente más grande que las otras. Esto es porque esta ventana se encuentra en lo que sería la sala de estar y consideramos que la sala de estar, a la hora de que es una habitación diseñada para recibir visitas, vamos a considerarla como un espacio público. Las otras ventanas van a ser más pequeñas ya que reflejan espacios un poco más privados. El quinto punto sería terrazas de jardín y terrazas traseras. Las terrazas de jardín las vamos a colocar
en lo que sería la cubierta de la segunda planta. Esto con el propósito de generar un espacio verde dentro de la vivienda. Luego también en la parte trasera vamos a colocar lo que sería un balcón que se ubicaría exactamente en la habitación. Estas dos terrazas van a permitir una convivencia entre los planteamientos de ambos arquitectos. De igual forma, podemos considerar que esta terraza que se encuentra en la habitación principal va a ser considerado como un espacio privado, ya que solo la persona que se encuentra en la habitación va a tener acceso a ella. El sexto y último punto que vamos a incluir en nuestro proyecto sería la circulación, la cual consiste en moverse a través de los distintos pisos de la vivienda a través de un flujo escalonado. Esto va a permitir una accesibilidad eficaz dentro de los diferentes espacios. Entonces en los dibujos podemos observar en el que se encuentra a mano izquierda cómo las gradas llevan a la segunda planta, y luego en el dibujo de la derecha se observan cómo las gradas nos llevan al tercer piso. A continuación se muestra una imagen de la vista en isométrico de la maqueta. Posteriormente se observa la vista frontal y trasera. También tenemos la lateral derecha y lateral izquierda. Una vista aérea y otra en isométrico. Conclusiones. Tenemos los 5 pasos de Le Corbusier, comparándolos con los principios de Adolos. Con este proyecto se plantea una combinación entre los conceptos de ambos arquitectos, que combina ambas formas de pensar para la creación y el diseño de una vivienda. Se observa cómo las ideas iniciales de Adolos sobre el modernismo evolucionan a los conceptos que propone Le Corbusier. Estos dos reconocidos arquitectos nos muestran cómo utilizan el estilo moderno. Más sin embargo, se logran encontrar diferencias entre ellos, desde su forma de pensar hasta su forma de plantear un diseño a una vivienda.